Bienvenidos amigos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y gustosamente pues estaré llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario, acompañada por supuesto del profesor José María Anderes Álvarez, quien es nuestro secretario de la Universidad de los Andes. Nuestro tema de hoy será el arco minero del Orinoco, una alternativa de desarrollo para Venezuela, y para ello pues estarán con nosotros los profesores Riguey Valladares, coordinadora de la Maestría en Gestión de Riesgos Socionaturales del Instituto de Geografía de la ULA, y Tomás Castrillo. Él es ingeniero geólogo, es director de la Escuela de Geología de la Universidad de los Andes y también director de medios pues, de nuestra universidad. Bienvenidos a ambos y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Por supuesto con usted también, profesor, gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias, Carmen. Como siempre acá, queridos amigos, este es un tema de muchísima actualidad que ha generado una tremenda controversia sobre el cual se opina mucho probablemente de manera política y poco de manera técnica. Hoy vamos a concentrarnos en la parte técnica y tenemos a dos buenos amigos, connotados investigadores de la universidad, que van a irnos llevando de la mano con explicaciones muy pedagógicas sobre esta importante zona de la geografía nacional, en la cual están concentradas una serie de riquezas que pueden ser explotadas en beneficio del país y de su gente, mientras se haga dentro de lo que las leyes permiten y entendiendo que estos son recursos naturales no renovables y que cualquier desastre que se produzca en esas zonas, el país le va a costar mucho recuperarse. Bienvenidos de nuevo. Hay una pregunta obligada que es la ubicación de este arco minero. ¿Dónde exactamente está el arco minero? Para la gente que no conoce mucho la temática, profesora. Bueno, el arco minero se localiza al sur del río Orinoco y comprende los estados Bolívar y Amazonas. Abarca unos 111.873 kilómetros cuadrados, que son equivalentes al 12% del territorio nacional. Podríamos hablar de que comprende 11 municipios de estos dos estados, 98% corresponden al estado Bolívar y el 2% a Amazonas. Sobre la pantalla van a poder ver a aquellas personas que nos siguen parte de las láminas sobre las cuales vamos a estar disertando el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo central del proyecto Arco Minero, José Tomás? Bueno, José, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, agradecido y contento de compartir con ustedes este programa. Para situar específicamente lo que significa la problemática del arco minero, entendido esto como una actividad que se mueve en dos flancos, si se quiere, totalmente antagónicos, que es el flanco del aprovechamiento de los recursos minerales de esa zona y el posible o el potencial impacto ambiental que esa actividad va a generar en el área. El arco minero, como decía la profesora, es una franja, ¿verdad?, que abarca aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Exactamente son 111.000 y tanto. Pero para que tengamos una idea espacial de lo que eso significa, nosotros desde el punto de vista de lo que es la Guayana venezolana, dándole una visión integral, decimos que la Guayana es una región al sur del Orinoco que comprende espacialmente los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amapuro. Si le damos una connotación espacial a esa región, estamos hablando de un área de 468.000 kilómetros. Si aplicamos el concepto tradicional que nos enseñan en la escuela, que la superficie de Venezuela son 912.050 kilómetros cuadrados, sin incluir el Esequibo, estamos hablando de la mitad del país. Estamos hablando de una región que ocupa el 51% del espacio territorio nacional. Eso realmente nos muestra la magnitud de lo que significa. Dentro de ese esquema, nosotros vemos que el área que ocupa el arco minero son apenas, son los 112.000 kilómetros cuadrados. Eso es un tercio de la extensión
total que significa la Guayana venezolana. Pero además hay otro aspecto que yo creo que le da la relevancia a este proyecto, que se caracteriza por estar ubicado en la zona de influencia natural donde están las poblaciones más importantes de lo que sería los habitantes de la región de Guayana. Se cuenta que en esa zona del arco minero, si nosotros vamos de oeste a este, ¿verdad? Tenemos el bloque 1, que se conoce como el área de fundamentalmente el río Cuchivero, donde está Soapure y Parguasa, y donde los minerales que están presentes fundamentalmente son el diamante y el coltán, ¿verdad? Pero allí están poblaciones, por ejemplo, como Caicara, Los Pijiguajos, Guaniamo, o sea que son áreas que tienen ya una estructura poblacional. Si vamos al bloque número 2, ¿verdad? Que es el que está entre el río Cuchivero y el río Aro, por ejemplo, ¿verdad? Si lo vemos allá, en el río Cuchivero y el río Aro, allí tenemos poblaciones, por ejemplo, como Santa Rosalía, tenemos Maripa, tenemos Muitaco, el mismo el río Aro, y en esa zona fundamentalmente vamos a encontrar también desarrollos para lo que es oro aluvional, ¿no? Y tenemos el bloque 3, que esencialmente está entre el río Aro y lo que se conoce como la zona de Caroní-Paragua. Esa zona Caroní-Paragua, que para situarnos espacialmente, está situado el embalse de Juri, pero además están las poblaciones de Ciudad Bolívar, Ciudad Piar, está La Paragua, está Puerto Ordaz. Y una de las áreas que también es sumamente importante porque es una de las zonas que constituye una reserva en cuanto a los bosques en la zona, que es la Reserva Forestal de Imataca, donde está pues concentrado un alto volumen de material maderero. Sí, en cuanto, profesor, a los minerales, o sea, en esa extensión, ¿qué minerales podríamos encontrar allí? ¿Qué se puede estar explotando allá, digamos, en un futuro, o qué se está explotando ya en el día de hoy? Bueno, la extensión del arco minero coinciden con estudios que se presentaron o se conocen desde el año 1950, conocido como potencial mineral. Anteriormente se denominaba cinturón ferrífero de Imataca. Siempre se ha tenido conocimiento de la extensión de este territorio, que ha sido subexplorado y subexplotado también, porque a pesar de la gran riqueza que se presume a nivel geológico que existe en este cinturón, no se ha explorado de manera suficiente. Sin embargo, tenemos múltiples riquezas allí. Tenemos coltán, bauxita, oro, diamante, fundamentalmente. También tenemos granito y otros minerales no metálicos de importancia. Por supuesto se está explotando, porque ahí también tenemos nuestras empresas de hierro, las extractoras de hierro como Ferrominera del Orinoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está planteando? Aumentar los niveles de exploración, porque no solamente queremos satisfacer la demanda interna del país, sino que la exportación de minerales también genere fuentes de divisas al territorio nacional. ¿Cuál es mi preocupación desde hace mucho tiempo? Es que cuando bajan los precios del barril del petróleo se vea la minería como una alternativa de desarrollo. Y eso no solo pasa en Venezuela, ni pasa en este gobierno, pasó desde la Cuarta República. De hecho, acá pasó cuando ocurrió la intención de explotar las minas de Bailadores en Mérida. Yo recuerdo una oposición de la población férrea. Sí. Bueno, yo nací férrea de conflicto minero, nací allí como investigadora en esta área, justamente preocupada por los problemas ambientales que genera la actividad minera. Pero también es cierto que oponerse totalmente a la actividad minera no resuelve el problema, porque si vemos las actividades mineras están ligadas a la historia de la humanidad. ¿Por qué?
porque cuando describimos la historia del hombre siempre la estamos describiendo paralela a cómo utilizaba los recursos minerales. Hablamos de la edad de piedra, la edad de los metales, ¿sí? Y esto ha venido evolucionando. Y la actividad minera genera las materias primas para la industria. Y un indicador de desarrollo de nuestro país es la industrialización. Entonces, estos recursos minerales tienen que satisfacer la industria, pero tenemos que ver hasta qué punto podemos hacerlo, ¿no? Hasta qué punto podemos explorar y dónde, y hasta qué punto podemos explotar y dónde. Y para eso tenemos que tener en cuenta los potenciales daños ambientales. Permítame hacerle una pregunta para complementar la intervención de José Tomás. José Tomás se refiere a que en ese arco están enclavadas poblaciones importantes venezolanas que deben dar cuenta por lo menos del 90 y tantos % de la población de esa área. Así es. Pero no están ahí también nuestras comunidades indígenas, que suelen ser inclusive muchísimo más frágiles que las comunidades organizadas en las ciudades, en los pueblos, digamos, grandes de esos dos estados. O sea, ¿qué comunidades indígenas importantes hacen vida allá y ellos están participando de alguna manera en esta nueva apertura del arco minero? ¿Van a verse beneficiadas de este desarrollo? De acuerdo a información suministrada por el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, antiguo Ministerio del Ambiente, en agosto del 2016, tenemos asentadas en la zona 161 comunidades indígenas y solamente 4 comunidades tienen demarcación de pueblos indígenas. Ciertamente, al no tener demarcación, ellos se sienten vulnerados los derechos. Además de ello, que no se ha sometido a consulta si ellos están de acuerdo con esos nuevos usos que se le quieren dar al territorio o no. El caso es que no solamente los indígenas tienen que participar en la opinión si queremos minería o no en el arco minero del Orinoco. También tenemos derecho de participar en esta opinión todos los venezolanos, porque esos recursos le pertenecen a todos los venezolanos. Sin embargo, bueno, el profesor Vladimir Aguilar viene trabajando fehacientemente en este tema y un poco para paliar esta necesidad, el ministerio y el decreto que crea el arco minero dice que va a establecer un plan especial para el tratamiento de las comunidades indígenas de tal manera de no vulnerar sus territorios. ¿Qué pasa? Este decreto se realizó, pero antes de haberse decretado como tal, debió haberse realizado la consulta. Entonces, cobra fuerza lo que dice Arnoldo José Gabaldón, que una de las debilidades del desarrollo sustentable en nuestros países en América Latina es que la participación no es efectiva. Es minoritaria. Y se sigue siendo débil. No, Ahora, hay una pregunta muy interesante, José Tomás, porque nos referimos al arco minero y como además Guayana queda tan lejos de los grandes centros de poder en el país, nos referimos a esa zona como si eso fuera una selva tropical, impoluta, que ahí no se hubiera hecho nunca nada. Esa no es la realidad, ¿cierto? O sea, históricamente esa es una zona que ha sido depredada por el hombre, primero con una minería de bajo impacto, de alto impacto y bajo impacto desde el punto de vista de la riqueza que genera, y ahora ya más recientemente con una cantidad tan importante de mineros ilegales allá que el país se siente sobrecogido con esa información. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Observa lo siguiente, ¿no? Porque es muy importante ese aspecto, porque se da a veces en esas informaciones que se dan, pues así al voleo, opiniones más que todo, se piensa que eso es una zona pues que no ha sido tocada, una zona virgen, y que va a llegar con este proyecto con todo lo que allí existe y se van a contaminar todos los ríos y todo. Realmente, para que la gente tenga una idea de lo que realmente ocurre en esa zona, para que nos situemos especialmente en la parte del bloque 1, ¿verdad?, que hablábamos que era la zona del río Cuchivero. Allí están los piguaos. Bauxibén está explotando bauxita. Todo lo que es bauxita que luego da origen a nuestro aluminio. Y en esa misma zona tenemos, por ejemplo, lo que fue en su época una de las bullas más importantes de diamante, que es la zona de Guaniamo, ¿verdad? Si nos vamos hacia la parte del bloque 3, por ejemplo,
Allí está Ferrominero Orinoco, está Cerro allí Bolívar. se ha explotado el hierro también desde... Icónico para el país. Ajá. Esos son Y si nos vamos en ese mismo bloque 4 hacia la zona de lo que es la reserva forestal de Imataca, hacia la parte final, donde está la zona del Callao, ahí tenemos la minería de oro a gran escala con Minerven. Eso te estoy hablando de lo que son vamos a decirlo, las 3 empresas íconos de una zona que está siendo explotada desde hace mucho tiempo. Pero además, hacia la zona que está, vamos a decirlo, un poco más abajo, te hablo de la zona del El Dorado, el kilómetro 88, donde están las Claritas, y toda esta área, espacialmente hablando, mira, en esa área estamos hablando de una población ilegal, censada, no censada, de más de 100.000 100.000 mineros. Así es. Es realmente Eso una cifra asombrosa. uno hace un sobrevuelo, yo tuve el privilegio de hacer un sobrevuelo sobre esa zona y te estoy hablando de los años 80, contamos más de 70 campamentos mineros que en su extensión espacial eran campamentos que habían deforestado más de 4 o 5 hectáreas. Porque ese es uno de los detalles que también tiene que manejarse desde el punto de vista de información, que se piensa que es un poco el minero gambusino romántico de las películas del oeste que va con su batea. No, allí hay payloader, allí hay ¿cómo se llama? Casi. Monitores hidráulicos que son capaces de bajar a presión toda una ladera de... Y ese tipo de cosas pues, son los que van a ir a la larga impactando sobre el ambiente, ¿no? Sí, profesor. Vamos a hacer la pausa y bueno, al regreso vamos a estar conversando nuevamente con ustedes. Sobre este importante tema pues tenemos todavía mucha tela que cortar y bueno, esos datos que nos da el profesor también nos abren un poquito la visión, porque a lo mejor desde aquí de Mérida pensamos de verdad que es una zona así tan virgen y bueno, es cierto que la depredación viene desde hace mucho tiempo. Que ha sido castigada ya por la improvisación con frecuencia y por la minería ilegal. Quédense con nosotros, ya regresamos en un par de minutos.